Leer a Salazar Bondi en el presente significa, bueno, cobrar conciencia de la función de la literatura en una sociedad. Él perteneció a la generación del 50, que es una generación además plagada de figuras importantísimas como Ribeiro, Varela, Javier Sologuren, Alejandro Romualdo, Jorge Eduardo Eyelson, en fin. Todos ellos tenían la capacidad de manejarse en diferentes disciplinas, ¿no? Y Salazar Bondi es una figura ahí central en esa generación, porque él se convierte en una especie de motor, ¿no? En torno a él van girando todas estas figuras, se conecta con todas ellas. Sebastián Salazar Bondi representa la figura del intelectual en el Perú, ¿no? Ha sido un escritor completo, ha atravesado todas las áreas, desde el teatro, la poesía, hasta los mismos artículos periodísticos que publica en distintas revistas y periódicos, ¿no? Como Libertad, Oigan y prensa extranjera también. Es muy importante su mirada, él nunca dejaba de lado el contexto, escribía sobre lo que estaba transcurriendo en su época y además hacía creación literaria en torno a eso también. Es un despliegue de energía extraordinario, que creo no se ha visto en ningún otro escritor peruano del siglo XX. Quizás el caso de Arguedas sea, digamos, un caso, digamos, equiparable, ¿no? Son obras que no pierden actualidad, son obras que nos siguen diciendo algo acerca de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Nuestra sociedad en realidad cambia muy lentamente, es una sociedad que incluso por momentos parece estancada en el tiempo, ¿no? Por la mentalidad de ciertos sectores sociales. Y lamentablemente en nuestro país pues no tenemos mucho interés por lo que ocurre con la creación artística, ¿no? Es decir, el arte para nuestra sociedad es algo así como una pieza secundaria, ¿no? Somos una sociedad que además tiene muy mala memoria, lamentablemente. Entonces, bueno, de ahí la tarea de recuperar a Sebastián. En el año 2014, Casa de la Literatura se acerca al archivo de Sebastián Salazar Bondi para la preparación de una exposición museográfica a partir de los 90 años del nacimiento de Sebastián Salazar Bondi. Esa es la primera vez que una institución pública, según lo que nos han referido, se acerca al archivo, a la familia. En ese entonces, la viuda de Sebastián, Irma Lostaunau, fue quien les abre las puertas, ¿no? Y se realiza un trabajo de digitalización y previamente se hace un trabajo de organización del archivo, porque el archivo nunca había sido digamos, organizado por especialistas, sino que se había preservado el archivo tal cual lo había dejado Sebastián y también de acuerdo a cómo lo había ordenado la familia, ¿no? De Sebastián Salazar Bondi, en particular la señora Irma, ¿no? Entonces, ese es el primer momento en el que Casa de la Literatura se acerca a este archivo, se realiza la exposición. Nosotros tenemos algunos documentos, digitalizaciones de aquella vez, de aquella exposición. Y ya 10 años después, ¿no? En el 2024, por los 100 años del nacimiento, es que volvemos a abrir la posibilidad de generar un proyecto de digitalización y de puesta al servicio del público del archivo, ¿no? En realidad, la que cuidó todo el acervo de mi papá fue mi mamá. Había guardado sin mucha sistematicidad, simplemente las cartas las tenía en un lugar, los manuscritos en otro. Ella lo manejaba, ¿sí? No fue algo compartido, digamos, ¿no? Entonces yo ni siquiera me enteraba a veces cuando venía alguien y solicitaba los archivos, porque ya los tenía, ella vivía en la parte de abajo. Entonces cuando ella falleció y trajimos el archivo acá,
descubrimos con Alejandro, mi esposo, que había muchísimo más. Habían otras cartas, habían artículos de periódico. Entonces intentamos organizarlo de alguna manera. En ese momento es que yo, ya mayor, he sido consciente, digamos, de todo el acervo que mi papá había dejado, habiendo sido incluso tan joven, ¿no? Habiendo muerto tan joven. Trabajar un archivo es complejo, requiere bastante preparación, tiempo. Y si bien todo el archivo se encuentra ahorita en la casa de la familia, nosotros, para empezar, ¿no? Para conmemorar estos 100 años, hemos decidido iniciar con la digitalización de los recortes de periódico y de algunos manuscritos de Sebastián, y eventualmente poder subirlos al repositorio institucional de Casa de la Literatura. Es un espacio virtual en donde se ponen en acceso a la ciudadanía, al público en general, diversos recursos sobre la literatura peruana, ¿no? Sobre archivos personales, los archivos de las exposiciones que generamos acá en Casa de la Literatura. Entonces, este repositorio es un espacio abierto e ideal, creo, para que la población pueda acceder, pueda estudiar, visitar los documentos de Sebastián Salazar Bondy, ¿no? Entonces estamos empezando con estos dos tipos documentales, que son los recortes y los manuscritos, y estamos trabajando este proyecto junto con la Universidad Ruiz de Montoya. El proyecto de digitalizar evidentemente tiene que ver con el futuro no solamente de la obra literaria de Sebastián, sino en general con el futuro de la literatura en el Perú. O sea, ojalá algún día se pueda hacer lo mismo con la obra de otros escritores importantes como él, ¿no? El futuro no es archivos, bibliotecas, ruinas arqueológicas abandonadas, deterioradas, empolvadas, olvidadas por sus ciudadanos. Eso no es el futuro. Esa es la destrucción. Es la destrucción de las identidades de un país. La digitalización va a permitir que la obra de Sebastián se proyecte en el tiempo, se conserve, se difunda, se divulgue fuera de nuestras fronteras incluso. Es importante tener contacto con la fuente directa, en el caso de los artículos, del saber de qué periódicos salen, de qué diarios salen, revistas, porque eso permite situar al autor en su contexto. Y eso es muy importante en la literatura de Sebastián. Él siempre ha situado mucho de su obra, muchas de sus piezas teatrales en lo que le ocurría en ese momento, en la situación del Perú y del extranjero. Entonces nos permite saber en qué contexto estuvo el autor y también en su obra literaria, ¿no? Su poesía, sus obras de teatro, observar lo que él ha apuntado, lo que él ha rayado, todo eso nos permite conocer el proceso creativo de Sebastián. Y eso es una apertura a que los investigadores, la comunidad educativa, la gente interesada, todos los que tienen curiosidad por un archivo tan vasto, puedan acceder a ello. Y además es una manera también de preservar a la persona, porque mi padre, yo siento que ha estado invisibilizado por muchos años. A mi papá se le dejó de leer, se le dejó de estudiar, en los colegios no se le estudia, no solamente que se memorice que existió un escritor que se llamaba Sebastián Salazar Bondy, que nació tal y que murió tal, sino la educación ciudadana de lo que significa el Perú en su poesía, de lo que significa el Perú en los cuentos que él escribió, de lo que significa el Perú en Lima lo Horrible. Entonces yo creo que la digitalización de esto va a hacer que llegue a muchísimas más personas y, como repito, a maestros y maestras de educación secundaria sobre todo,
y a los alumnos y alumnas que puedan conocer mejor en una educación ciudadana a Sebastián Salazar Bondy. Yo creo que esa es la función de la literatura, o sea, generar un pensamiento crítico, ¿no? Generar una conciencia, digamos, social, generar una conciencia histórica también, ¿no? Hacernos ver la realidad con otros ojos, ¿no? Despertar en nosotros una perspectiva nueva, distinta. Esa es la función de la literatura, y leer a Sebastián nos lleva hacia eso, ¿no? Bueno, a 100 años del nacimiento de Sebastián Salazar Bondy, este proyecto significa volver a él, volver al autor, revalorizar su obra y, ¿por qué no, volver a nuevas fuentes que nos inviten a repensar lo que está sucediendo en el país a partir de su propia lectura.